Increíble revelación. Ella se transforma y sorprende al CEO, mientras él enfrenta su arrepentimiento. Mariana sintió que su vida se convertía en una espiral de frustración mientras miraba a su alrededor en la sala de conferencias. Su esfuerzo pasaba desapercibido una y otra vez. En su mente, el eco de las palabras de su madre resonaba: nunca dejes que otros decidan tu valor. Pero cada día en la empresa, bajo el frío juicio de un CEO que despreciaba su trabajo, esa lección se volvía más etérea. Su mente danzaba en un constante tira y afloja entre la esperanza y el desánimo. Al heredar la parcela de su abuelo, un sentimiento de sorpresa y desdén la invadió. Un terreno olvidado, era lo último que necesitaba. Sin embargo, tras una investigación que la llevó a descubrir las ideas innovadoras de su difunto abuelo, algo resonó dentro de ella. El inventor que había sido ignorado por su época se convirtió en su faro. ¿Podía acaso conseguir la atención que tanto anhelaba en su propio ambiente laboral? La posibilidad la llenó de energía. En su casa, el laboratorio improvisado comenzó a tomar forma, donde mezclaba tecnología y la esencia del legado familiar. Sin embargo, el camino no era sencillo. Las miradas de sus colegas se convertían en dagas, llenos de celos y resentimientos. Cada risa contenida y susurro disimulado se sentía como un golpe en su confianza. La ansiedad empezaba a manifestarse físicamente, sus manos temblaban al tocar las teclas de su computadora. La sensación de ser menospreciada carcomía su autoestima, mientras su madre seguía alentándola en casa. Recordándole los sacrificios, su voz se convirtió en un mantra: recuerda quién eres, hija. Llegó el día de la presentación. Mariana se encontraba ante un público ansioso, pero estirado. Entre ellos, el CEO, cuya mirada penetrante le hizo sentir el peso de una mirada de hierro. Las palabras se agolpaban en su garganta mientras trataba de recordar cada detalle de su proyecto. Era su oportunidad de oro, pero también el momento en que todo podría desmoronarse. Mariana comenzó a hablar, o más bien a presentarse. Sus palabras fluyeron, dibujando visualmente el futuro que imaginaba. Notó las expresiones cambiantes en el rostro de su audiencia. El CEO arqueaba una ceja, visiblemente sorprendido. ¿Estaba acaso escuchando? Por un instante, el tiempo se detuvo. ¿Podía ver lo que ella veía? Sin embargo, la gloria fue efímera, ya que, al terminar, la ovación ensordecedora ocultó un mar de murmullos que se intensificaban tras ella. El miedo resurgió. ¿Se volvería el objetivo de su ira, de su venganza por haber osado desafiarlo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a pesar de los aplausos, la presión comenzaba a ser aplastante. La ambición se transformaba en un monstruo, amenazando con devorar su sueño. La ira del CEO brotaba de maneras sutiles, rumores, sabotajes y amenazas veladas que resonaban en los pasillos. ¿Cuánto podía resistir? La angustia la consumía, cada mensaje de advertencia activaba su adrenalina y la mantenía alerta. Las memorias de su abuelo la llevaban a cuestionarse si había valor en resistir o si debía arremeter con fuerza. Y así, en un enfrentamiento inevitable, se pusieron cara a cara. Durante una escueta reunión a solas, las verdades ocultas emergieron repentinamente como serpentinas afiladas. Sus respectivos miedos se entrelazaban, iluminando sus sombras. Mariana vio no solo al hombre de hierro frente a ella, sino a un ser humano que había perdido el rumbo por su despiadada búsqueda de poder. La posibilidad de redención brotaba en su mente. ¿Podría, de alguna manera, perdonarlo y, en el proceso, encontrar su propio valor? La decisión la atrapó en una encrucijada. Todo lo que había construido podría desmoronarse si elegía abrir su corazón o endurecerlo aún más. La presión aumentaba, y con ella, el deseo de hacer justicia.
La revelación se acercaba, pero ¿tendría el valor de llevarla a cabo? En ese instante, todos los caminos parecían entrelazarse, soltando promesas y pesares. La tensión en la sala se palpaba como un ambiente cargado de electricidad. Mariana, conscientes de la vulnerabilidad que posiblemente había mostrado ante el CEO, se sumergió en una introspección profunda mientras las sombras del pasado se proyectaban sobre su presente. ¿Cuál era el verdadero costo de su ambición? Ella sabía que la lucha no era solo por un trabajo, era por el reconocimiento que anhelaba desde hacía tiempo, un reconocimiento que siempre le había sido esquivo. Después de esa reunión, las palabras del CEO resonaban incesantemente en su mente. Si no puedes entender la grandeza del ego, no tienes cabida en este mundo. Esa reflexión, tan hiriente como reveladora, la llevó a cuestionar su propia percepción del éxito. ¿Acaso había algún modo de fusionar sus ideales con la dura realidad corporativa? Mientras meditaba en su laboratorio improvisado, un mapa de ideas comenzó a tomar forma en su mente. La chispa de la invención de su abuelo volvió a iluminar su camino, y una estrategia empezó a gestarse. Sin embargo, lanzar su plan al mundo significaba exponerse dolorosamente. Mariana se enfrentaba a un dilema interno: ¿se arriesgaría a ser rechazada nuevamente, o se lanzaría con toda su fuerza? En el equilibrio de su dilema, decidió que ya no podría permitir que los miedos de su pasado definieran su futuro. Recogería las piezas de su espíritu roto e iría más allá de sus limitaciones. La presión seguía presente, alimentada por el murmullo de sus compañeros, que observaban cada paso con incredulidad o descarada burla. Le sentía detrás de ella como sombras que acechaban, dispuestos a aprovecharse de su cada movimiento. Pero en lugar de ceder, encontró una curiosa motivación en sus dudas. Quizá, pensó, solo necesitan verse reflejados en mi determinación para comprender lo que realmente importa. Con ese pensamiento, decidió que su próximo movimiento no sería únicamente una defensa, sino un ataque estratégico. Mariana dedicó horas a afinar su proyecto, integrando elementos de innovación que su abuelo había dejado en su legado. La tecnología aplicada con un propósito humano era el camino que deseaba tomar. La búsqueda de su propia voz se intensificaba, pues estaba convencida de que su propuesta no solo podía impresionar, sino realmente impactar. La idea era más que crear un producto, quería inspirar un cambio en la percepción corporativa, un llamado a la empatía en el mundo empresarial. El día de la presentación se acercaba rápidamente. En su mente, cada paso del proceso era un eco de sus descubrimientos. Probablemente, esta vez contaría con la atención del CEO, sus palabras resonarían con una claridad que él no podría ignorar. Pero antes de que fuera al encuentro de su nuevo destino, decidió que necesitaba una conversación final con su madre. Siempre había sido su roca, la voz de la razón que le guiaba con felicidad a través de la niebla del desánimo. Al conectarse con ella, Mariana sintió que compartía más que simples palabras. Al hablar, reflexionaron sobre el legado del abuelo y el verdadero significado de ser grande, de aportar y transformar, no solo de ser admirada o sobresalir. Esta conexión la dejó revitalizada, consciente de que su lucha no era solo por su propia autoestima, sino por un propósito mayor que resonaba a través de su familia. Con un nuevo ímpetu, vio el camino al frente más claro que nunca. Su verdadero reto no sería solo enfrentarse al CEO, sino desenmascarar un sistema que había olvidado el valor de la humanidad sobre el ego. Esa noche, un impulso la empujó hacia adelante, decidida a no rendirse ante las sombras, sino a convertirse en luz. Mariana apretó los puños, sintiendo la fuerza que emanaba de su interior. Había llegado el momento. Con un acto de valentía inusitado, se propuso rediseñar su presentación no solo como una defensa, sino como un reto directivo. Se inexplicablemente avivó una llama en su pecho, mientras sus pensamientos giraban en torno a un principio fundamental, en lugar de buscar redención, se convertiría en su propia heroína. El día de la presentación llegó y, mientras cruzaba el umbral de la sala, sabía que no solo se jugaba su carrera. Se jugaba el legado de su abuelo. Crear, cambiar, desafiar, esos eran los mensajes que llevaría consigo. Sin embargo, algo inesperado emergió entre sus pensamientos: si el CEO no la escuchaba hoy, podría enfrentarse a un verdadero monstruo.
Pero esa incertidumbre solo aumentó su determinación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dirigió a la audiencia. Estaría lista para enfrentarse no solo a él, sino a su propia sombra, y descubrir el verdadero valor que reposaba dentro de ella. El aire en la sala se cargó de un silencio expectante cuando Mariana, con la mirada fija y decidida, comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba era un compás que marcaba su transformación interna. El CEO, sentado frente a ella con una expresión de escepticismo, no sabía que estaba a punto de asistir a una demostración que no solo desafiaría sus expectativas, sino que también confrontaría sus concepciones arraigadas sobre la ambición y el éxito. Mariana no se limitó a presentar su propuesta, su voz resonó con una seguridad que había cultivado a lo largo de días de reflexión y trabajo arduo. Las ideas fluyeron de su mente como una corriente, interconectando sus pasiones con el legado de su abuelo. Cada diapositiva que mostraba ilustraba no solo un producto, sino un cambio de paradigma. La tecnología, defendía ella, debía ser el motor de un impacto positivo, no solo un medio para lograr beneficios económicos. Frente a la audiencia, las miradas comenzaron a cambiar de incredulidad a curiosidad. Los murmullos cesaron cuando Mariana compartió la historia detrás de su invención. Era un eco de su vida, un rompecabezas que, pieza por pieza, encajaba en el todo que había llegado a ser una mujer que luchaba no solo por un puesto, sino por redefinir su lugar en un mundo que muchas veces priorizaba la frialdad del lucro sobre la calidez del propósito. Mientras continuaba, su mente se iluminaba con recuerdos del desánimo que había enfrentado. Sin embargo, en lugar de permitir que esos reminiscencias la ahogaran, los utilizó como combustible. Con cada argumento, confrontaba no solo al CEO, sino la cultura que había cultivado, un sistema que había tapado las voces de aquellos que no deseaban escalar peldaños a expensas de su humanidad. La presentación estaba en su apogeo. Mariana sentía que la energía en la sala se transformaba a su favor, y fue en ese instante cuando tomó una decisión radical. En lugar de guardar su propia vulnerabilidad, expuso su propia historia. Se atrevió a compartir sus fracasos, sus dudas, y cómo había temido ser considerada insignificante. Al hacerlo, el CEO no solo vio a una empleada, vio a una mujer resiliente dispuesta a luchar por un impacto real. Las reacciones fueron variadas. Algunos compañeros se miraron entre ellos, mientras el CEO arqueaba una ceja, claramente intrigado. Mariana se detuvo, sintiendo el pulso de cada mirada. En ese instante, no había espacio para el miedo. Se había liberado de las cadenas de su pasado, y en esa transformación, encontró una voz que siempre había estado anhelando ser escuchada. Un silencio lleno de tensión permeó el espacio cuando, al finalizar su exposición, invitó al CEO a reflexionar sobre su propia trayectoria. ¿De qué sirve ser considerado un líder si aquello que diriges no tiene corazón?, preguntó, y en el aire se percibió una vibración de incomodidad. Por primera vez, en lugar de sentir que se sometía a juicio, ella había sembrado la semilla de la introspección en el hombre que había simbolizado tanto de lo que había criticado. Mientras las palabras flotaban en el aire, Mariana se sintió desgastada, pero poderosa. Aquel era el instante decisivo que había esperado, no la aprobación del CEO, sino el reconocimiento de que estaba lista para abrazar su propia voz y comunicar su visión de un futuro distintivo. Finalmente, el CEO, claramente confrontado, tomó la palabra. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el giro que daría a la conversación. Mariana, tu perspectiva es refrescante, pero aún tenemos que discutir ciertos aspectos de... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, creando una incertidumbre que atrapó de inmediato la atención de todos. ¿Había argumentado en su favor, o se preparaba para dar un golpe devastador? Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su energía descendió por un momento. La sala se llenó de murmullos, y fue entonces cuando comprendió que no había acabado. El desafío que ahora se presentaba podría redefinir no solo su carrera, sino el enfoque de toda la empresa. Mientras el CEO continuaba su disertación, Mariana luchaba por mantenerse firme. La inquietud se instaló una vez más en su pecho. El camino hacia el reconocimiento personal estaba lleno de obstáculos, y ahora, el mayor reto estaba a solo unas palabras de distancia.
¿Sería capaz de defender su perspectiva e influir en el cambio que tanto anhelaba? El mundo empresarial que antes parecía rígido y opresivo ahora se transformaba en un campo de batalla, donde la lucha por el entendimiento y el cambio verdadero se libraba en tiempo real. La tensión era palpable, el verdadero juego apenas comenzaba. El CEO, consciente de que todos los ojos estaban sobre él, tomó una respiración profunda. Mariana, comenzó, con un tono más suave que el que había utilizado anteriormente. Admiro tu valentía y tu compromiso. Sin embargo, existen prácticas dentro de la compañía que parecen contradictorias a tu visión. Mariana sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que esas palabras eran solo el inicio de una ronda de justificaciones, pero esta vez no estaba dispuesta a retroceder. Había llegado hasta aquí, y no permitiría que un simple debate la hiciera tambalear. Estoy lista para discutir cualquier aspecto que consideres necesario, respondió, su voz más firme que nunca. Pero te invito a hacerlo desde una perspectiva de crecimiento, no de resistencia. Se notó un ligero cambio en la postura del CEO. Los murmullos a su alrededor se apaciguaron mientras el equipo absorbía la atención de la sala. Mariana se dio cuenta de que había plantado una semilla no solo de confrontación, sino de un diálogo genuino. Era un riesgo que podría costarle su proyecto, pero en este punto, lo que estaba en juego iba más allá del reconocimiento profesional. A menudo, nos centramos tanto en los resultados que olvidamos el propósito que está detrás de nuestras decisiones. Es hora de que la empresa no solo busque ser competitiva, sino también ética, concluyó Mariana. Había erguido su postura, proyectando una imagen que cruzaba la línea entre la profesionalidad y la autenticidad más cruda que había abrazado. El CEO la miró fijamente, como si estuviera calibrando sus palabras. Te escucho, pero tengo que ser honesto. Cambiar la dirección de una empresa no es fácil. Requiere tiempo, inversión y, la disposición de todos para aceptar el cambio. Mariana no había anticipado esa pregunta. Aquel era el dilema que todos enfrentaban. ¿Estaban realmente dispuestos a arriesgarse por un ideal compartido? Consciente de que tenía la oportunidad de inspirar, se dirigió al resto del equipo. Si queremos ser líderes en nuestro sector, debemos empezar a actuar como tales. No se trata de sacrificar resultados a corto plazo por visiones a largo plazo, sino de encontrar un balance que beneficie a todos. Una ola de murmullos se extendió. Algunos compañeros comenzaron a asentir con la cabeza, mostrando su apoyo tácito. Mariana sintió que esa era su segunda oportunidad, un resquicio que la invitaba a aprovechar el impulso que había creado. Se atrevió a mirar de nuevo al CEO, y su mirada ahora era más suave, como si comenzara a reconocer no solo la propuesta de Mariana, sino la voz que surgía desde una profundidad que él había ignorado. Podríamos presentar un plan piloto, sugirió, sintiendo que el momento era propicio. Un proyecto donde la tecnología que proponemos se integre verdaderamente en nuestros valores y observe los resultados no solo en números, sino en impacto real. El CEO se quedó en silencio, admirando la audacia que Mariana había demostrado. Es un enfoque interesante, dijo finalmente, con un brillo nuevo en su mirada. Sin embargo, sabes que la inercia es potente en nuestro mundo. Cambiar el enfoque significará desafíos internos mayores. Mariana se sintió retadora. Dejemos que esos desafíos sean nuestro motor, no nuestro freno. Está más que demostrado que las empresas que se adaptan a sus valores tienen más éxito en el largo plazo. La conversación se había puesto en marcha como un torrente, y las dudas que antes la asediaban ahora eran parte de su combustible. Mariana había aprendido algo fundamental esa mañana, su transformación no solo le permitió mostrar su voz, sino que también le dio la fuerza para inspirar a otros a unirse en su lucha por la integridad en el trabajo. A medida que se intensificaba el intercambio, la sala se llenó de un aire de posibilidad y desafío. Cada reacción, cada argumento, resonaba en Mariana y, por primera vez, su lucha dejó de ser solitaria. Aquella revelación de su capacidad para liderar y movilizar podía significar que no estaba sola en su cruzada. Sin embargo, el instante culminante llegó cuando el CEO levantó una ceja. Si esto prospera, verá una resistencia significativa. ¿Está dispuesta a enfrentar la presión?
¿A lidiar con los detractores? Mariana inhaló profundamente. Todo dependía de su respuesta. Si su futuro profesional se balanceaba en esa línea, estaba dispuesta a apoyarse en su recién hallado poder. La exigencia de una mayor responsabilidad significaba que la batalla apenas comenzaba. La presión no me amedrentará, dijo con firmeza. Estoy aquí para facilitar un cambio verdadero. Pero necesito que todos estén a bordo. No voy a luchar sola otra vez. Así, la batalla no solo estaba por comenzar, Mariana se preparaba para liderarla. Y en ese instante de determinación, se dio cuenta de que, a pesar de lo que pudiera suceder, había dado un paso decisivo hacia el futuro que imaginaba. Mientras se giraba para prepararse para la próxima ronda de debates, una pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿cuánto más estaría dispuesta a arriesgar para hacer realidad su visión? Mariana se encontraba en medio de una tormenta de emociones. La energía de la sala, inicialmente cargada de incertidumbre, había cambiado hacia algo más colaborativo. Sus compañeros, quienes antes la habían visto como una mera idealista, comenzaban a mirar ese idealismo como una posible brújula ante el naufragio corporativo. La conversación había girado, pero era un giro que prometía más desafíos que certidumbres. Mientras se preparaba para articular su próximo argumento, su mente se hallaba a 1000 por hora, cuestionándose su propio compromiso. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La presión del CEO y los posibles detractores serían solo el principio. Sin embargo, también comprendió que su propuesta era más que una estrategia de negocio, se había convertido en una causa que definía su identidad profesional. El CEO rompió el silencio. Si se presenta un plan, necesitaré más que entusiasmo. Quiero datos, proyecciones y pruebas de que esto no solo es viable, sino que revolucionará la manera en que operamos. Su mirada era intensa, como si buscara no solo respuestas, sino una porción de desprecio por la resistencia que siempre había existido a la incomodidad del cambio. Mariana asintió. Tenía que prepararse. Con su determinación renovada, se enfocó. De acuerdo. Necesito acceso a los recursos que puedan ayudarme a desarrollar este plan. Hacer un enfoque de investigación y desarrollo será vital. Sabía que esta era una petición ambiciosa, pero en su interior estaba decidida a no aceptar un no como respuesta. Al salir de la sala de juntas, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Tenía claro que el camino hacia adelante no solo dependía de su visibilidad pública, sino también de cómo podría reunir a su equipo. Se proponía organizar sesiones de lluvia de ideas, donde todos pudieran aportar sus perspectivas. Debía fomentar un sentido de propiedad en el proyecto para combatir cualquier potencial resistencia. El día siguiente, reunió a su equipo más cercano. Cuando ingresaron a la sala, notó un aire de expectativa. Hoy podemos dar el primer paso hacia algo grande. Quiero escuchar sus ideas. No me malinterpreten, no solo se trata de lo que queremos lograr, sino de cómo este logro define quiénes somos como compañía. La sesión se convirtió rápidamente en un espacio de confianza. Ideas fluyeron, algunas eran innovadoras, otras impracticables, pero cada aportación contaba. Mariana escuchó atentamente, registrando todas las observaciones en su mente. A medida que la discusión avanzaba, más colectivo se sentía el esfuerzo y la responsabilidad compartida. En medio de la tormenta creativa, un miembro del equipo levantó la mano. Mariana, se ha hablado mucho sobre lo que la empresa debe cambiar para ser más ética. Pero, ¿cómo impactará esto nuestras relaciones con socios y clientes? No todos estarán de acuerdo. La pregunta resonó en Mariana. Era un dilema crucial. ¿Era capaz de sacrificar aliados en el camino hacia una visión más prometedora? Era un abismo cercano al que había temido asomarse, pero que ahora le parecía inevitable. El cambio que proponía necesitaba ser transformador no solo para el interno, sino también para el externo. Es cierto, los cambios a menudo traen fricciones. Pero creo que la transparencia puede ser nuestra aliada. Debemos involucrar a nuestros socios desde el inicio, educarlos sobre nuestro propósito y demostrarles que juntos podemos alcanzar un éxito basado en la ética. La esencia de su visión se concentraba no solo en cambiar la empresa, sino en transformar la manera en que se hacía comercio.
mientras el grupo continuaba madurando ideas, Mariana se encontró cuestionándose una vez más. Estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de poner en marcha su propuesta, pero, ¿qué pasaría si fallaba? Cada paso exigía de ella una confianza ciega en sí misma y en aquellos que la acompañaban en este viaje. Esa noche, mientras revisaba los puntos discutidos, Mariana contempló el futuro. Su camino se tornaba cada vez más complejo, pero también más gratificante. Sin embargo, la pregunta seguía persiguiéndola: ¿qué otros sacrificios tendría que realizar para asegurar el éxito de su misión? Sus pensamientos se enredaron en un torbellino interno, comprendía que el verdadero desafío estaba aún por venir. Hacía falta una conexión más allá de los ideales. En un entorno lleno de escepticismos y desafíos, el verdadero camino hacia adelante exigiría una valentía que nunca había tenido que invocar antes. Pero, al mismo tiempo, sentía que cada día se transformaba un poco más en la líder que siempre había soñado ser. El siguiente día, las reales dificultades aflorarían. La duda de su visión se convertiría en el eco de su legado. Sería entonces cuando su valentía sería puesta a prueba, y Mariana supo que estaba preparada para enfrentarlas. Pero, ¿cómo enfrentarían sus colaboradores la presión de este nuevo mundo que anhelaba realmente construir? Mariana despertó esa mañana con un nudo en el estómago. En su mente, las posibles ramificaciones de sus decisiones se entrelazaban como un laberinto sin salida. Sabía que el próximo encuentro con el CEO sería crucial, una oportunidad para demostrar no solo su capacidad de liderazgo, sino también su visión sobre cómo cambiar la empresa y su impacto en el mundo. Al llegar a la oficina, se sintió invadida por la ansiedad. Su mente repitió una y otra vez la presentación que planeaba ofrecer. Esto no era solo un informe más, era el resultado de semanas de trabajo y un sueño personal de hacer las cosas de otra manera. Tenía que ser clara, convincente y, lo más importante, debía inspirar la acción. El tiempo pasó volando mientras revisaba sus notas. Cada diapositiva que elaboraba era como un escalón hacia una cima que sentía al alcance. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora del encuentro, el miedo se convertía en una sombra que amenazaba con oscurecer su determinación. ¿Estaría realmente lista para el desafío? ¿Sería capaz de ver su visión plantada rápidamente en la gerencia? El CEO, con su mirada aguda, recibió a Mariana y a su equipo en la sala de juntas. El ambiente era tenso, cada mirada se dirigía a ella con expectación. Con un suspiro profundo, comenzó a presentar su propuesta, compartiendo datos concretos y proyecciones que visualizaban la viabilidad del cambio ético que impulsaba. Los datos son claros, comenzó con voz firme: el 75% de los consumidores prefiere marcas que demuestran responsabilidad social. No estamos hablando solo de cambios internos, sino de un nuevo modelo de negocio que pueda guiar nuestras estrategias a largo plazo. Sus compañeros comenzaron a asentir, sintiendo el impacto de sus palabras. Sin embargo, el CEO la interrumpió con una pregunta incisiva. Mariana, tus cifras son prometedoras, pero ¿cómo piensas manejar la resistencia interna? ¿Qué harás con aquellos que se opongan a tus ideas? Su tono era desafiante, como si buscara momentos de debilidad a los que aferrarse. El corazón de Mariana latió con fuerza. Esta era la cuestión que más le había preocupado, pero las palabras que salieron de su boca sorprendieron incluso a ella. No puedo forzar el cambio, pero puedo ser el catalizador. Estoy dispuesta a crear un espacio seguro donde cada voz sea escuchada y se sientan parte de este proceso. La duda no desaparecerá, pero puedo utilizarla para fortalecer nuestra unión, no debilitarla. El CEO, por un instante, quedó en silencio. Mariana sintió la oleada de determinación que había seguido su respuesta, como si en ese momento hubiera cruzado una línea invisible hacia un nuevo nivel de autoconfianza. Su latido se calmó y con cada palabra, su resolución se hacía más fuerte. Además, continuó, los líderes no son aquellos que tienen todas las respuestas, sino quienes están dispuestos a aprender y a adaptarse. Estoy aquí para construir juntos, no para imponer. La reunión siguió adelante, cada idea presentada era un ladrillo más en la estructura de lo que podrían lograr. Al finalizar, el CEO parecía contemplativo, más abierto a un diálogo constructivo.
Era un cambio sutil, pero palpable. Mariana sintió que había hecho avanzar la conversación de manera significativa. A la salida, recibió mensajes de apoyo de sus colegas, quienes se mostraban entusiasmados por participar en la implementación de su visión. Sin embargo, su alegría solo duró un instante, una alarma interna sonaba en su mente. Con cada paso se presentaba la pregunta inquietante, había comenzado el camino, pero ¿realmente estaba preparada para enfrentar la inevitable oposición que vendría? Mientras abandonaba el edificio, un mensaje emergió en su teléfono. Era un correo del CEO, que impacientemente había esperado. Mariana, quiero que te reúnas conmigo personalmente mañana. Hay algo que necesito discutir contigo. El corazón le dio un vuelco. Sabía que esta reunión podría ser el punto de inflexión que había estado esperando, pero al mismo tiempo, podría ser un paso hacia lo desconocido. Las posibilidades se multiplicaban en su mente. Podría encontrar apoyo, o tal vez, enfrentarse a una confrontación que pondría a prueba su liderazgo. La inquietud creció y, con ella, la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con un nudo en la garganta, Mariana entendió que su camino hacia la transformación no estaba exento de obstáculos. Cada decisión futura definiría no solo su carrera, sino también el legado que deseaba dejar. Mientras se desvanecía la luz del día, Mariana miró por la ventana, sintiendo por primera vez que el verdadero viaje acababa de iniciarse. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que el CEO estaba a punto de revelar? Mariana llegó a la oficina al día siguiente con una mezcla de valor y temor. Cada paso hacia la sala de reuniones la acercaba a lo desconocido que la esperaba. La decisión de luchar por su visión no había sido fácil, y la idea de enfrentarse a su superior directo la mantenía en estado de alerta. Sin embargo, esa tensión también le daba fuerza, era el momento de sellar su destino. Al ingresar, el CEO ya la esperaba. La sala estaba iluminada con luz natural, una ironía que no pasó desapercibida para Mariana, ya que sentía que esa luz representaba una revelación personal a la que aún no se había atrevido a asomarse del todo. Expresiones serias gesticulaban en su rostro, pero Mariana se concentró en mantener su postura, sabiendo que la vulnerabilidad también podía ser una forma de fortaleza. Mariana, gracias por venir, comenzó el CEO, su tono era lejano, casi clínico. Te admiro por la valentía que mostraron tus propuestas. Pero hay algo en lo que debo ser directo. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, las palabras del CEO serían un nuevo test sobre su preparación. Me preocupa que el camino hacia el cambio que propones no solo puede chocar con la cultura de la empresa, sino que podría generarte un alto costo personal. No quiero que arriesgues tu carrera por una visión que podría no ser bien recibida. Sus palabras eran un matiz de advertencia, una sombra en una conversación que prometía claridad. Sorprendida, Mariana sintió un nudo formarse nuevamente en su estómago. Sin embargo, una voz interna la instó a resistir. No se trata solo de mí, replicó con firmeza, armándose de un coraje que antes no sabía que poseía. Se trata de un futuro sostenible para nuestra empresa y de representar a quienes nos ayudan a mantener el motor en marcha. Mi visión no solo contempla el éxito económico, sino también un compromiso con nuestros empleados y clientes. El CEO arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por la profundidad y la certeza de su respuesta. Veía tanto su determinación como la fragilidad que podía conllevar. Mariana continuó, desglosando cómo el cambio podía implementarse estratégicamente y los beneficios tangibles que podrían surgir. Entiendo que haya resistencia, pero cada cambio significativo enfrenta oposición. Lo que propondría es una serie de talleres que fomenten un diálogo honesto entre los equipos. Necesitamos escuchar, integrar y adaptarnos. Mientras hablaba, un torrente de pequeños recuerdos sobre su viaje profesional comenzó a cristalizar. Había fielmente trabajado cada paso en su trayectoria, lecciones aprendidas del fracaso y del triunfo. Su confianza crecía. Era uno de esos momentos reveladores donde la historia personal se entrelazaba con un propósito mayor. El CEO, ahora más atento, asintió lentamente. Como lo has leído, se trata de más que números. ¿Quién eres como líder tras las puertas cerradas de la oficina? Esa capacidad para inspirar es lo que esta empresa necesita.
Mariana sintió que las palabras formaban un eco dentro de ella. Era el momento de mostrarle no solo qué podía hacer, sino quién era en esencia. Soy alguien que cree firmemente que la cultura organizacional necesita ser cultivada desde dentro. Si permitimos que las voces de nuestro equipo se escuchen, crearemos un entorno donde la innovación prospera. El ambiente se tornó intenso, el CEO observaba detenidamente como si intentara vislumbrar la verdad en sus ojos. Esa conexión momentánea era todo lo que necesitaba, validar su valor no solo profesional, sino personal. La reunión culminó con un intercambio de ideas que llevó a nuevas oportunidades para ambos. Mientras salía de la sala, se dio cuenta de que había superado una de sus pruebas más difíciles. Sin embargo, el eco de las palabras del CEO se mantuvo en su mente, puede que haya más resistencia de la que imaginas. Al regresar a su escritorio, Mariana sintió que una nueva etapa comenzaba. Pero no podía ignorar la inquietante voz de la incertidumbre al recordar las palabras de advertencia del CEO. ¿Podría realmente manejar la oposición que vendría? Mientras se sentaba a revisar su planificación, un segundo correo apareció en su pantalla. Era de un colega que siempre había sido escéptico respecto a su enfoque. Mariana, me gustaría discutir tus propuestas. Pero tengo algunas preocupaciones que creo que deberíamos tratar pronto. Esa nueva apertura podría ser una trampa disfrazada de colaboración. Con un leve temblor en las manos, Mariana comprendió que la batalla por su visión apenas comenzaba. ¿Estaría lista para enfrentar tanto el apoyo como la oposición que se presentaría? Mariana respiró hondo antes de responder al correo de su colega. Cada palabra escrita era un paso hacia lo desconocido, y su mente oscilaba entre la expectativa y la ansiedad. Sabía que debía ser astuta, su reacción inicial podría marcar el resultado de esta nueva conversación. Optó por no acelerar el intercambio. Gracias por tu interés, podemos reunirnos mañana a primera hora, respondió, sintiendo la adrenalina fluir en su interior. Mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la próxima reunión, su mente divagaba entre las posibilidades. ¿Realmente podría convertir a su colega, un escéptico empedernido, en un aliado valioso? Hacía un tiempo, Mariana habría temido que esta conversación se tornara un diálogo de confrontación. Pero hoy era diferente, su reciente encuentro con el CEO había agudizado su enfoque y sus habilidades comunicativas. Esa noche, Mariana se sentó en su escritorio, rodeada de documentos y estadísticas que respaldaban su visión. Pasó horas preparando su discurso, esbozando los puntos más convincentes de su propuesta. Quería presentar la transformación esperada de la cultura organizacional como un viaje compartido, un esfuerzo colectivo que beneficiaría a todos. Con cada palabra que escribía, su confianza se alimentaba, ella entendió que no solo se trataba de ganar, se trataba de inspirar. Al día siguiente, se presentó de nuevo en la oficina, decidida y enfocada. El nerviosismo se había transformado en anticipación. Dedicó unos minutos a reflexionar en el baño antes de entrar a la sala de reuniones, mentalizándose en que, sin importar la respuesta de su colega, lo que realmente importaba era su crecimiento personal en el proceso. La reunión comenzó. Su colega, David, parecía escéptico desde el principio, pero Mariana vio un destello de curiosidad en sus ojos cuando empezó a exponer sus ideas. Los cambios que propongo no solo afectan el ambiente de trabajo, sino que están diseñados para elevar nuestro rendimiento y fomentar un sentido de pertenencia, dijo con firmeza. A medida que compartía su visión, notó cómo el ceño de David se relajaba lentamente. En lugar de ver este proceso como una carga, continuó, podemos verlo como una oportunidad de renovación, no solo para nosotros, sino también para el futuro de la empresa. Mariana fue meticulosa al desglosar los beneficios a corto y largo plazo, utilizando ejemplos de otras empresas que habían logrado transformaciones exitosas. Allí, en esa sala de reuniones, se sintió conectada a una red más amplia de líderes que habían desafiado el status quo. Compartió su viaje personal, abriendo una puerta a su propia vulnerabilidad. A veces, dudar de uno mismo puede ser el primer paso hacia la decisión correcta. He estado allí, pero esta vez, estoy lista. La transformación ocurrió ante sus ojos. Puede que no fuera un aplauso inmediato, pero David comenzó a formular preguntas en lugar de críticas.
Su mente analítica se activaba, y sanamente los puntos se cruzaban, fortaleciendo su interés en el potencial de Mariana para hacer de la resistencia una aliada. Ella supo en ese instante que había tomado el control de la conversación. Cuando la reunión concluyó, un aire de colaboración y entendimiento había empezado a gestarse. Mariana no solo había desafiado las percepciones de su colega, sino que también había encontrado la capacidad de liderar a través del diálogo. Sin embargo, no podía ignorar las palabras del CEO, puede que haya más resistencia de la que imaginas. A medida que se alejaba de la mesa, su mente aún latía con la emoción de esta nueva conexión. Sin embargo, la inquietud persistía. La verdadera oposición aún estaba por venir, y ella necesitaba prepararse para el juicio de aquellos que podían considerarla una amenaza. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su superior, citando una reunión urgente que cambiaría la dinámica de todo lo que había trabajado. ¿Estaría lista para los verdaderos desafíos que la esperaban? Ese momento en el que se dio cuenta de que había cruzado una línea era solo el principio de una prueba mayor. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para mantener su voz y su visión en un lugar cargado de temores? Mariana entró a la sala de reuniones con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El tema de la agenda era claro, su propuesta, los pasos a seguir y, en el fondo, la lucha por el cambio que había empezado a definir su carrera. Era un escenario familiar, pero esta vez sentía que no solo sería evaluada, sino que estaba lista para ser una agente de cambio. Su superior, una figura imponente, la saludó con un gesto seco. Mariana, estoy ansioso por escuchar lo que has preparado. La presión se sintió instantáneamente, pero en lugar de ceder ante la inquietud, Mariana tomó una profunda respiración. Sabía que había trabajado arduamente para este momento. Al presentar su visión, su voz sonó clara y segura. Se centró en los beneficios tangibles, en el impacto real que su propuesta podría generar. Estamos en una encrucijada, y estos cambios no son opcionales para nuestra supervivencia. Tanto nuestra cultura como nuestros resultados económicos dependen de este enfoque, afirmó mientras proyectaba gráficos que respaldaban su argumento. Observó con atención cada reacción del CEO. Sus cejas se fruncían levemente ante la preocupación, pero también había destellos de interés. Mariana se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo una idea, sino desafiando un paradigma. Las palabras tomaban vida, ella no podía desperdiciar esta oportunidad. Sin embargo, no todo fue un camino llano. Durante la presentación, se mencionó a un líder del área que había estado abiertamente en contra de su proyecto. Las miradas se volvieron hacia Mariana, y supo que era su momento de mostrarse firme. Es natural que haya resistencia. Pero es a través del debate y la confrontación de ideas que crecemos. Quien se oponga a este cambio, debe ser parte de la solución, no solo un crítico. Esa frase resonó en la sala. El CEO se inclinó hacia adelante, interesado, haciéndola sentir que, de alguna manera, había tocado una fibra sensible. No solo se trataba de la propuesta, sino del impacto que ese debate podría tener en su propia autoestima profesional. A medida que la reunión avanzaba, se sintió más como una líder que como una subordinada. Mariana supo que su autoevaluación había cambiado, ella era parte de un diálogo crucial, y no estaba esperando que le dieran permiso para ejercer su voz. Comenzó a ver más allá de los datos y cifras. Su historia, su carácter, su arrojo se estaban forjando en el crisol de esa reunión. Al concluir la presentación, el ambiente había cambiado. Las preguntas que surgieron eran ahora desafiantes y profundas, pero cada una la empujaba a ofrecer respuestas que la conectaban más con su visión. Era el tipo de conversación al que aspiraba, un intercambio genuino. El CEO, después de deliberar, propuso un enfoque más colaborativo para adoptar su propuesta. Ciertamente, muchas de nuestras prácticas necesitan una revisión. Lo que propones es ambicioso, pero me gustaría que incluyeras una reunión con el equipo de operaciones. Sin embargo, esta vez necesito que presentes tu postura con defensa propia. Esa declaración la dejó helada, pero Mariana vio en ello una oportunidad, no una amenaza. Era un reto, un camino hacia la validación total de su visión. La urgencia en su pecho se convirtió en pulso.
Sabía que estaba a punto de abrir las puertas a un camino de colaboración genuina, pero el miedo a la resistencia interna persistía. Mientras salía de la sala, su mente se encontraba en una vorágine de posibilidades. El eco del CEO todavía reverberaba en su conciencia. Había logrado captar su interés, pero sabía que esto era solo el comienzo de un enfrentamiento más grande. ¿Estaría dispuesta a profundizar aún más en el diálogo crítico que esto exigía, o se vería arrastrada por la presión del entorno? Mariana comprendió que su verdadero desafío no solo sería defender su propuesta, sino también su propia valía ante la lata resistencia. Su viaje personal hacia la confianza en sí misma apenas despegaba, y ahora no había marcha atrás. Al encajar sus expectativas con la realidad de su entorno, Mariana se encontró en la encrucijada crucial de su carrera. El próximo paso era evidente, pero su resistencia interna podría ser el mayor desafío de todos. ¿Estaría Mariana lista para enfrentar las confrontaciones necesarias para defender su visión y, al mismo tiempo, descubrir nuevas facetas de su propio carácter? Mariana se encontraba en la cumbre de su transformación personal y profesional. Días de incertidumbre y lucha interna habían dado paso a una nueva determinación. La reunión con su superior había sido un catalizador, una confirmación de que su voz tenía relevancia en un mundo que había ignorado su pasión durante demasiado tiempo. Cuando dejó la sala, sintió una mezcla de ansiedad y poder. Tenía una misión clara, impulsar su visión mientras debía enfrentarse no solo al CEO, sino a todos aquellos que todavía veían su propuesta como una amenaza. Concentrada en su objetivo, Mariana convocó al equipo de operaciones. Sabía que el siguiente paso requería un enfoque estratégico y forcejeos diplomáticos. En la sala, se percibía un aire de expectativa, mezclado con escepticismo. Sin embargo, al mirar a sus colegas, vio más que solo miradas cuestionadoras, vio la oportunidad de transformar la cultura organizacional a través de un discurso colaborativo. Con un enfoque conciliador, les planteó su visión de cambio, integrando las preocupaciones que anteriormente habían planteado. Aquellos que se oponen a nuevos ideales no son nuestros enemigos, sino una oportunidad para crecer juntos, comenzó, adaptando su mensaje para resonar con sus experiencias compartidas. Si logramos involucrar a todos en este proceso, seremos más fuertes. Sus palabras comenzaron a calar en el ambiente. Poco a poco, ante el intercambio de ideas, el espacio se abrió a una discusión productiva y creativa, donde la resistencia se transformó en un diálogo propositivo. La conexión que estableció con sus colegas echó raíces. De pronto, el escepticismo se convirtió en curiosidad, las objeciones ahora eran preguntas constructivas. Juntos, empezaron a detallar cómo implementar su propuesta, identificando áreas de resistencia y potenciales soluciones que transformaran el cambio en un proceso fluido. Mariana comprendió que su propio crecimiento se debía al cambio de dinámica en la sala. Materializar su visión no era una tarea solitaria, era un esfuerzo colectivo. Mientras la energía fluía en la sala, Mariana se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de confianza que nunca antes había tenido. Terminaron el encuentro con un plan provisional y la promesa de continuar explorando el cambio juntos. Aquella jornada fue una revelación, no solo había conquistado la oposición interna, sino que se había permitido brillar como líder. Poco tiempo después, durante una reunión de seguimiento, el CEO fue el primero en expresar su sorpresa positiva por los avances. No puedo negar que tu enfoque ha permeado en el equipo de operaciones. Has logrado lo que parecía imposible. Sin embargo, lo que me intriga es cómo manejarás la resistencia externa, la percepción de nuestros clientes, dijo, mirando a Mariana con una mezcla de respeto y desafío. Al escuchar esas palabras, Mariana sintió una oleada de incertidumbre. La presión externa representaba un nuevo conjunto de desafíos. Pero, como siempre, recordó la enseñanza de su madre, nunca dejes que otros decidan tu valor. Por lo tanto, se atrevió a presentar su próximo paso. Tenemos que demostrar con hechos lo que proponemos. Sugiero que organicemos un evento en el que compartamos nuestra visión con nuestros socios y clientes. Necesitamos ser transparentes y construir confianza. Los ojos del CEO se iluminaban mientras ella planteaba su estrategia. Esa es una idea audaz, pero con mucho potencial, admitió,
permitiéndose un destello de reconocimiento. Mariana, ahora más que nunca, comprendía que el camino hacia el éxito profesional no era solo una búsqueda de logros individuales, sino una búsqueda de significado colectivo. Con el evento programado, Mariana se sumergió en la preparación, aprovechando cada oportunidad para acelerar la sinergia entre su equipo. No solo se enfocó en su historia, sino también en construir un relato en el que cada miembro del grupo tuviera un papel protagónico. La conexión emocional emergió cuando compartieron sus historias personales, creando un relato envolvente que iba más allá de un simple proyecto empresarial. Era un llamado a la acción que resonaría con quienes atendieran. El día del evento llegó. Mariana permanecía nerviosa, pero a la vez eufórica. Ante una audiencia repleta de socios y clientes, se sintió en casa mientras compartía tanto su visión como el legado de su abuelo. Estamos aquí no solo para presentar un proyecto, sino para abrir un nuevo camino hacia un futuro más humano, proclamó, y las palabras resonaron en el aire cargado de expectativa. La respuesta fue abrumadora. Las miradas de los clientes se encendieron, había esperanza en sus ojos. La oferta de Mariana no era solo corporativa, era una invitación saludable a ser parte de un cambio transformador. La conversación posterior se centró en escuchar, en construir sobre lo presentado. Su postura se había convertido en un símbolo de lo que significaba ser valiente en un panorama empresarial que a menudo requería una deshumanización para avanzar. Una vez finalizada la jornada, recibió una ola de mensajes de apoyo y, por primera vez, sintió lo que era ser verdaderamente vista. Cada interacción, cada palabra de aliento resonó en su corazón. Mariana había hecho lo imposible, había transformado la resistencia en unidad. Sin embargo, en el fondo, sabía que aquel momento de realización no era un final, era el comienzo de algo grandioso. Su autoestima había crecido vastamente y, con ello, su capacidad para liderar. En cada paso, su confianza se había fortalecido, y en lugar de temer la presión externa, había aprendido a utilizarla como un impulso hacia adelante. Mariana fue consciente de que había encontrado su voz no solo como empleada, sino como líder capaz de inspirar a otros. Y así, mientras se retiraba de aquel lugar que había sido testigo de su crecimiento, una sensación de plenitud la envolvía. Había conquistado más que solo un proyecto, había desentrañado su verdadero valor, logrando convertirlo en un legado. Tenía aún por delante muchos desafíos, pero ahora, cada uno de ellos tendría a Mariana y su convicción inquebrantable detrás. Había llegado a una resolución no solo como profesional, sino como mujer que se había tomado la libertad de ser verdaderamente ella misma. Únete a la transformación de historias como esta. Necesitan suscribirse ahora al canal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada voz cuenta. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.